A continuación veremos la otra instancia del cuarto argumento del buscar B. Si nosotros recordamos la sintaxis, recordaremos que la función buscar B, también llamada consulta B, tenía como argumento o tiene como argumento que busco. ¿Dónde lo busco? Es decir, si nosotros teníamos una matriz donde los achurados son los títulos, la cruz es donde está la función buscar B, entonces, ¿qué busco? Es esto. ¿Qué busco? ¿Dónde lo busco? Es en la primera columna de la matriz que destacamos con rojo, que es esto. En esta matriz lo busco. Esta matriz no incluye los títulos y está implícito que donde lo busco es en la primera columna de esa matriz. Basta que seleccione la matriz para saber que lo va a buscar en la primera columna de esa matriz. Después venía la posición, que es el elemento que yo quiero, en qué posición se encuentra respecto a la columna 1. Esta es la columna 1 independiente donde se encuentre la matriz 2, 3, 4, etc. Y el cuarto argumento es falso o también puede ser verdadero. Nosotros trabajamos con el argumento falso en los ejercicios anteriores. Es decir, en la primera columna de la matriz, este elemento que yo busco tiene que existir y va a buscar un valor exacto. Cuando uso el argumento verdadero, adicionalmente se debe de cumplir que la primera columna, es decir, esta, debe estar ordenada en forma ascendente. Esto es necesario porque con el argumento verdadero, lo que va a hacer la función es que va a empezar a buscar desde el primer elemento esta columna hacia abajo. Si yo, por ejemplo, esto fuera la primera columna y tuviera valores como 1, 2, 3, 4, si yo coloco el valor 2,5 como búsqueda, va a buscar el 1, me va a decir me falta, va a buscar el 2, me falta, va a buscar el 3, me pasé, uso el anterior. En eso consiste el valor verdadero del buscar B. Vamos a hacer unos ejemplos. Para ello utilizaremos estas bases que están acá, que estoy destacando, donde yo voy a tener la siguiente consulta en el primer ejemplo. Si yo quiero buscar el código 3,1 y quiero saber el 3,1 a qué artículo corresponde, bueno, eso sería un buscar B, busco este código, lo voy a colocar con referencia mixta porque lo quiero arrastrar para después ahorrarme en el precio de venta tener que escribir todo de nuevo. Por lo tanto voy a fijar la columna G. Entonces busco ese código, lo busco en esta matriz, también esta matriz la voy a colocar con referencia absoluta
el artículo se encuentra en la posición 2, porque el código es la columna 1, artículo en la posición 2. Y voy a escribir ahora verdadero. Entonces ya está implícito que los códigos están ordenados en orden ascendente. Para el 3,1 me dio corchetera. ¿Por qué? Porque buscó el 1, estoy buscando el 3,1, me falta. 2 me falta. 3 me falta, busco el 3,1. 4 me pasé, uso la anterior, corchetera. Ahora, como yo quiero el precio de venta, y dado que yo coloqué esta referencia mixta y esta absoluta, entonces para el precio de venta lo que tengo que cambiar es que el precio de venta está en la posición 4. Entonces cambio este 2 por 4 y me da que corchetera tiene un precio de venta 4.200. Ahora, si yo busco un valor que está muy lejos, como el 15, por ejemplo, y yo arrastro esto, me va a mostrar Resma Babel Carta, porque cuando voy en 5 me falta y el 15 o de hacia el infinito busca la anterior, que es Resma Babel Carta. Por lo tanto, el precio de venta debería darme 4.500. Si yo arrastro esto, me da 4.500. Ese es el uso de el argumento verdadero en el buscar B o consulta B. Esto podría ser un conjunto de artículos de librería y que yo estoy buscando un código determinado. En términos prácticos, en la segunda tabla, nosotros tenemos unos tramos, supongamos que tenemos vendedores aquí y que yo voy a registrar la venta que realiza cada vendedor y quiero automáticamente determinar cuál es su bono de acuerdo a esta tabla que se encuentra aquí. Entonces estos son los nombres, que es irrelevante. Voy a colocar ventas. Supongamos que esta persona vendió 2.500.000. Estos números son partidos, es decir, no son números enteros. Esta persona vendió 6.700.000 y la otra persona perdió 980.000. Bueno, el bono, ¿cómo lo determino? Es un buscar B, busco la venta, la busco en esta matriz en forma absoluta. ¿Por qué absoluta? Porque para los otros vendedores yo voy a arrastrar la función y no quiero que la matriz se vaya desplazando. El bono está en la columna 3. Observemos acá que el tramo superior, la columna tramo superior es irrelevante. Lo único que interesa es el tramo inferior porque aquí es donde va buscando. Y como último argumento, verdadero. Entonces, 2.500.000, como falta para el 3, sería el de 1.000.000 de aquí, 40.000 pesos. Si yo arrastro 3.675.000 me daría 70.000. 6.700.000 me daría 120.000. Y 980.000, que no alcanza a llegar al primer tramo, es 0. Bueno, este es el uso de la función buscar B con el argumento verdadero. Nosotros en estos videos hemos visto en forma completa el buscar B con argumento falso y argumento verdadero. Se puede usar ejercicios más complejos donde yo puedo mezclar distintos buscar B
uno dentro de otro, como en el ejercicio del falso, incluso se pueden mezclar con la función sí. Esto nos da una visión bastante completa de lo que es el uso de la función buscar b con todos sus argumentos. Hasta aquí quedamos en esta entrega.